Hola a todos, soy Mr. Niebla y quiero acompañarte en este momento de calma. Este video está diseñado para ayudarte a relajarte y desconectarte del estrés del día. Antes de empezar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Por cierto, ¿desde dónde me estás viendo y a qué hora te unes a esta experiencia? Prepárate, relájate y disfruta. No sé por qué accedí a entrar. Tal vez fue por demostrar que no tenía miedo. Tal vez porque el lugar tenía algo que me llamaba, algo que no podía ignorar. Ahora sé que debía haberme quedado afuera. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos explorar un viejo hospital psiquiátrico abandonado, escondido en lo profundo del bosque. El edificio había cerrado hace más de 30 años, tras un incendio en el ala principal. Nadie lo había demolido, nadie lo había restaurado. Simplemente quedó ahí, olvidado, como si el bosque estuviera esperando a tragárselo por completo. Desde el primer momento en que lo vimos, supe que habíamos cometido un error. El edificio era enorme, con varias plantas cubiertas de enredaderas y ventanas rotas como bocas abiertas al vacío. La puerta principal estaba desencajada, como si alguien hubiera intentado forzarla y luego simplemente la hubiera dejado entreabierta. El aire olía a humedad, óxido y algo más. Algo que no debería haber estado ahí después de tanto tiempo. Éramos 4. Yo, Esteban, Laura y Fabián. Todos decíamos que esto era solo una aventura, una exploración más. Pero mientras más nos acercábamos al hospital, más silenciosos nos volvíamos. La entrada nos recibió con un vestíbulo en ruinas, paredes descascaradas, escritorios volcados, documentos viejos esparcidos por el suelo. Todo parecía normal para un lugar abandonado. Pero entonces vi algo que hizo que mi estómago se apretara. Había huellas en el polvo, recientes, no de animales, ni de excursionistas como nosotros. Eran huellas descalzas, dirigidas hacia un pasillo oscuro al fondo. ¿Alguien más vio eso? Susurré. Esteban encendió su linterna y la dirigió hacia las huellas, frunciendo el ceño. Seguro es un vagabundo, murmuró. Pero su voz no tenía la seguridad de siempre. Laura y Fabián se miraron incómodos. Todos lo pensamos al mismo tiempo. ¿Por qué alguien viviría aquí? Avanzamos con cautela, revisando cada rincón. En la sala de archivos, encontramos expedientes de los pacientes. Algunos estaban completamente quemados, otros intactos. Fabián tomó uno al azar y lo leyó en voz alta. Paciente 237. Nombre, desconocido. Diagnóstico, trastorno de identidad disociativo. Estado, peligroso. Tratamiento, encerrado en aislamiento total. El expediente no tenía fecha, pero al final de la página había algo aún más extraño. El paciente sigue aquí. Nos quedamos en silencio. El aire se sentía más pesado. Un ruido lejano nos hizo girar la cabeza al mismo tiempo. Algo había caído en el pasillo. No fue un golpe fuerte. Más bien el sonido de algo pequeño rodando por el suelo, como una piedra. Oh, una canica. Fabián apuntó con la linterna, pero el haz de luz no alcanzó a iluminar el final del pasillo. Solo vimos la canica detenerse a unos metros de nosotros. El hospital estaba vacío, ¿cierto? Entonces, ¿quién la había lanzado? Nos quedamos inmóviles, con la mirada fija en la pequeña canica que había rodado hasta nuestros pies. Nadie dijo nada. Pero el silencio en el hospital se sintió más denso, más real. El aire olía a polvo y humedad, pero debajo de eso había algo más. Un leve aroma metálico, casi imperceptible, pero inconfundible. Sangre seca. Laura tragó saliva y susurró. No estamos solos aquí. Esteban intentó hacerse el valiente, avanzando un par de pasos hacia la canica. Se agachó y la recogió con 2 dedos, como si quemara. La sostuvo un momento, mirándola con el ceño fruncido, y luego la dejó caer. Seguro quedó de antes, intentó decir, pero no terminó la frase, porque en ese instante, algo se movió en el pasillo, un sonido apenas perceptible, como tela arrastrándose por el suelo. Fabián apuntó con la linterna hacia la oscuridad, y por una fracción de segundo, vi algo entre las sombras, 2 pies descalzos, pálidos y sucios, que desaparecieron tras una esquina. Mi estómago se encogió.
las huellas en el polvo, la canica, los pies que acabábamos de ver. Había alguien aquí con nosotros. Laura se aferró a mi brazo. Su respiración era rápida y entrecortada. Nadie dijo nada durante varios segundos, hasta que Esteban tomó aire y dijo lo que todos pensábamos. ¿Vieron eso? Fabián asintió lentamente. Nos está observando. El pasillo donde había desaparecido la figura tenía varias puertas a los lados, todas abiertas de par en par, como si alguien hubiera pasado por ahí revisando habitación por habitación. El miedo comenzó a transformarse en algo peor. Paranoia. Esteban, siempre el más terco, decidió avanzar. Si hay alguien aquí, mejor averiguarlo ya. Sin esperar respuesta, dio un paso adelante. El resto no queríamos seguirlo, pero tampoco íbamos a dejarlo solo. Nos adentramos en el pasillo uno tras otro, con las linternas temblando en nuestras manos. Las habitaciones a los lados estaban en ruinas, camas oxidadas, colchones rotos, muebles cubiertos de polvo. Algunas paredes tenían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Y en una de ellas, vi algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Una frase escrita con lo que parecía ser carbón o sangre seca. No lo mires a los ojos. El pasillo terminaba en una puerta metálica con un pequeño ventanuco. Parecía más gruesa que las demás, como una celda de aislamiento, y estaba cerrada con llave. Nos miramos sin decir nada. Lo único que se escuchaba era nuestro propio pulso en los oídos. Fabián alzó la linterna y la apuntó hacia el pequeño ventanuco de la puerta. Y entonces algo nos miró de vuelta. Dos ojos hundidos, brillando con un reflejo enfermizo, parpadeando lentamente desde el otro lado. Mi cuerpo se paralizó. No vi un rostro, no vi una silueta, solo los ojos, en la oscuridad. Y luego, algo golpeó la puerta desde adentro. Esteban gritó. Laura soltó la linterna. Y entonces, de todos los altavoces oxidados del hospital, sonó una voz distorsionada, casi un susurro. Hora de medicación. Nadie se movió. Nadie respiró. El sonido de la voz saliendo de los altavoces viejos y oxidados retumbó en los pasillos, en las habitaciones en ruinas, en cada rincón de ese hospital muerto. Hora de medicación, repitió la voz, arrastrando las palabras como si fueran un eco distorsionado del pasado. El golpe en la puerta metálica se repitió, esta vez más fuerte, con una intensidad que hizo temblar las paredes. Algo quería salir. Fabián soltó la linterna y retrocedió tan rápido que casi tropezó con Laura. Nadie dijo nada. Solo miramos la puerta como si esperáramos que se abriera de golpe. Y entonces, lo peor ocurrió. La cerradura giró sola. No lentamente, no con dificultad. Giró de golpe, como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto para hacerlo. El pasillo entero pareció contener la respiración, y la puerta se abrió. El rechinar del metal oxidado me perforó los oídos, y dentro de la celda, envuelto en una oscuridad más densa que la noche misma, el último paciente salió caminando. Primero vi los pies descalzos, cubiertos de heridas abiertas. Luego, los brazos delgados, demasiado largos, con dedos huesudos que se crispaban como si estuvieran probando el aire por primera vez en años. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su cabeza. Era humana. O al menos había sido humana en algún momento. Su piel estaba pegada al cráneo, estirada hasta romperse en algunos lugares, dejando ver carne oscura debajo. Pero lo peor eran sus ojos, los mismos ojos hundidos que habíamos visto en la ventanilla, pero ahora estaban en nuestras caras. El paciente parpadeó lentamente, como si estudiara nuestras reacciones, y luego sonrió. No fue una sonrisa normal, no fue humana, fue una expresión tensa, antinatural, como si su rostro no estuviera diseñado para hacer ese gesto. Algo dentro de mí gritó que no debía mirarlo por mucho tiempo. Laura jadeó y retrocedió. Esteban levantó su linterna con la mano temblorosa, pero la luz parecía perder fuerza al tocar su piel. El paciente dio un paso más, y luego otro. El pasillo se sentía más estrecho, el aire más pesado. El hospital entero parecía doblarse a su alrededor. Entonces, la voz de los altavoces volvió a sonar. Medicación fallida. Procediendo con el tratamiento. La luz parpadeó y, en ese instante, la criatura desapareció.
Solo quedó un susurro en el aire, tan bajo que apenas pude entenderlo. Uno de ustedes se queda. El pánico se apoderó de nosotros. Fabián fue el primero en correr, sin mirar atrás. Laura y Esteban lo siguieron de inmediato, y yo hice lo mismo. Las puertas se azotaban a nuestro paso, las luces titilaban frenéticamente, y detrás de nosotros, los altavoces repetían una y otra vez: uno de ustedes se queda, uno de ustedes se queda, uno de ustedes se queda. Salimos del hospital sin mirar atrás. Corrimos hasta llegar al bosque, hasta perdernos entre los árboles, hasta que nuestros pulmones no pudieron más. Solo cuando la silueta del hospital quedó oculta tras la maleza, nos detuvimos. Pero algo estaba mal. Éramos tres: Laura, Esteban, yo. Fabián no estaba. Regresar no era una opción. No podíamos, no queríamos. Sabíamos lo que significaba. Nunca volvimos a saber de él. Los reportes de su desaparición no llevaron a nada. La policía no encontró rastro del hospital. Decían que ese edificio había sido demolido hace más de una década, que no quedaba nada en pie. Pero yo sé que eso no es cierto, porque a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio y miro mi reflejo en el espejo, me parece ver otro par de ojos detrás de los míos, observándome, esperando. No sé si alguien leerá esto o si simplemente desapareceré como todos los demás. Pero necesito escribirlo. Necesito dejar un registro de lo que vi en ese lugar. Porque si lo que descubrí es cierto, entonces ese pueblo no está abandonado. Nunca lo estuvo. Soy periodista independiente y durante años me he dedicado a documentar lugares olvidados, fábricas en ruinas, estaciones de tren desiertas, pueblos fantasmas donde solo quedan casas vacías y recuerdos enterrados bajo el polvo. Fue así como escuché por primera vez sobre San Judas, un pequeño asentamiento minero en el sur del país que, según los archivos oficiales, fue abandonado en 1956 tras un accidente en la mina que abastecía la zona. No había mucha información sobre lo que realmente pasó allí. Algunos decían que la mina se derrumbó, otros hablaban de un incendio subterráneo que nunca pudo ser extinguido. Pero lo más extraño eran los rumores que encontré en foros de internet, gente que afirmaba que San Judas nunca estuvo completamente vacío. Que si alguien entraba al pueblo después de la medianoche, podía ver luces encendiéndose en las casas, o escuchar voces que nunca debieron quedar registradas en la historia. Era el tipo de historia que me apasionaba investigar. Así que preparé mi equipo, tomé mi cámara y me dirigí a San Judas. El camino hacia el pueblo era un sendero de tierra que se extendía por más de una hora entre colinas y bosques secos. No había señales, ni mapas, ni rastros de que alguien hubiera transitado por ahí en años. Conduje hasta donde el auto pudo avanzar y luego seguí a pie, guiado por las coordenadas que había conseguido en viejos archivos. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció antes de que siquiera llegara al pueblo. A los lados del camino, entre la maleza, vi marcas en los árboles. No eran cortes hechos con cuchillo, ni signos de algún animal rascando la corteza. Eran símbolos. Círculos incompletos, figuras alargadas, marcas que parecían haber sido grabadas con algo afilado y que se repetían cada cierta distancia, como si marcaran un límite invisible. Seguí avanzando, ignorando la creciente sensación de inquietud en mi pecho. Y entonces, tras la última curva del sendero, San Judas apareció ante mí. El pueblo estaba exactamente como lo describían los documentos: casas de madera desvencijadas, calles cubiertas de polvo y maleza, postes eléctricos inclinados como si en cualquier momento fueran a derrumbarse. Desde la distancia, parecía realmente deshabitado. Pero cuando di el primer paso dentro del pueblo, algo cambió. El aire se sintió más pesado. No como si faltara oxígeno, sino como si el mismo espacio estuviera presionando contra mi piel. Como si el pueblo no quisiera que estuviera ahí. Me detuve y revisé mi cámara. El contador de batería, que antes estaba al 80%, había bajado al 40% sin razón aparente. El viento sopló entre las casas abandonadas, pero el sonido que produjo no fue normal. No era un simple silbido, sino algo más, parecido a un murmullo distante, como si el pueblo mismo estuviera susurrando. Seguí caminando, grabando todo lo que podía. No había rastro de vida, ni insectos, ni pájaros, ni siquiera cadáveres de animales. San Judas no solo estaba vacío, estaba suspendido en el tiempo.
Fue entonces cuando la vi. Una casa de 2 pisos, más grande que las demás, con las ventanas intactas y la puerta ligeramente entreabierta. Pero lo que me congeló el cuerpo no fue la casa en sí. Fue la cortina del segundo piso. Se movió. No por el viento, no de manera errática. Se movió como si alguien la hubiera apartado para mirarme. Mi instinto me gritó que diera la vuelta y me marchara, pero mi lógica me obligó a acercarme. Tal vez había un vagabundo viviendo ahí. Tal vez alguien más estaba investigando el lugar. Me detuve frente a la puerta y toqué con los nudillos. Silencio. Esperé unos segundos y empujé la madera con cuidado. La puerta se abrió sola, como si no hubiera sido cerrada del todo. El interior estaba oscuro, cubierto de polvo y con muebles viejos cubiertos con sábanas. Parecía que nadie había vivido ahí en décadas. Pero entonces, escuché el sonido de un paso en el piso de arriba. Mi garganta se secó. No era un crujido aleatorio de madera antigua. Alguien estaba arriba. Miré la escalera que conducía al segundo piso. La baranda estaba cubierta de polvo, pero en los escalones había huellas. Eran pequeñas, como las de un niño. Y lo peor de todo, eran recientes. Me armé de valor y di un paso dentro de la casa. Y justo en ese instante, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. El golpe de la puerta retumbó en toda la casa, haciendo que el polvo en el aire se agitara como una niebla densa. Me giré de inmediato, con el pulso acelerado, y tiré del pomo. No se movió. Giré la llave en la cerradura, empujé con el hombro, incluso golpeé la madera con el puño, pero seguía igual de inmóvil, como si nunca hubiera sido una puerta funcional. Como si jamás se hubiera podido abrir. El aire estaba viciado, cargado de un olor agrio, como a tierra húmeda encerrada por demasiado tiempo. Afuera, el viento había cesado. El pueblo entero parecía contener la respiración. Pero lo peor estaba arriba. Los pasos que había escuchado antes volvieron a sonar, esta vez más claros, más cercanos. Un crujido lento y calculado, como si alguien estuviera caminando en círculo sobre el piso de madera del segundo nivel. Intenté calmarme. Tal vez era un animal atrapado en la casa, un mapache, una rata. Pero entonces, algo cayó al suelo con un golpe seco. Un paso. Y luego otro. El sonido descendía por las escaleras. Me quedé paralizado. La linterna en mi mano temblaba, pero no la encendí. Algo dentro de mí me decía que no debía ver lo que estaba bajando. Me aferré a mi cámara y retrocedí lentamente, sintiendo el frío de la pared contra mi espalda. La madera de los escalones crujió otra vez. Algo estaba justo en la mitad de la escalera. El silencio era absoluto. No me atrevía a mirar. Mi respiración era superficial, tratando de no hacer ruido. Y en medio de ese vacío sonoro, un susurro llenó la habitación. No venía de la escalera. Venía de todos lados. Era un murmullo bajo, incomprensible, como si decenas de voces estuvieran hablando en otro idioma al mismo tiempo. No eran palabras, eran sonidos. Fragmentos de algo que no debía ser escuchado. El crujido en la escalera se detuvo. Por un instante, pensé que la cosa había desaparecido. Pero luego sentí algo peor. El aire cambió. El olor se volvió más fuerte, más húmedo. Algo estaba de pie frente a mí. No lo veía, pero podía sentirlo. Demasiado cerca. Cerré los ojos con fuerza. No lo mires. No lo mires. La presión en mi pecho era insoportable. Y entonces, un susurro helado me rozó la oreja. No debiste venir. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo a ciegas, tropezando con los muebles, golpeándome con las paredes. El pasillo parecía más largo, la casa más grande. Cuando al fin encontré una ventana, la abrí de un tirón y salté afuera, cayendo de rodillas sobre la tierra seca. La noche había caído sobre San Judas. Pero yo no había estado tanto tiempo ahí adentro. Corrí sin mirar atrás, sin preocuparme de si alguien me seguía o no. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos, con el pueblo reducido a una mancha negra en el horizonte, me detuve a recuperar el aliento. Y ahí, en la distancia, vi la luz de una casa encendiéndose. San Judas no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Me quedé de pie, jadeando, con las piernas temblorosas y la garganta seca. Desde la distancia, San Judas parecía un pueblo muerto, pero ahora una de las casas tenía una luz encendida. Alguien la había prendido. No podía procesarlo. No había electricidad en el pueblo. Pero ahí estaba. Una tenue luz amarillenta filtrándose por las ventanas,
parpadeando como si una vela estuviera a punto de apagarse. Entonces, se encendió otra, y otra, y otra más. En cuestión de segundos, todo el pueblo tenía luces encendidas. Casas que habían estado en ruinas hacía minutos ahora parecían habitadas. Vi sombras moviéndose tras las cortinas, figuras que pasaban lentamente frente a las ventanas. Gente, pero no eran personas normales. El horror absoluto me golpeó cuando me di cuenta de que sus movimientos no eran naturales. Se desplazaban de manera rígida, pausada, como si estuvieran aprendiendo a caminar en ese mismo instante. Mis manos estaban congeladas sobre la cámara. Quería grabarlo, documentarlo, pero un miedo primitivo me decía que no debía hacerlo. Porque ellos ya sabían que yo estaba aquí. Un sonido lejano me sacó de mi trance. Era un timbre, uno de esos de tienda antigua. Venía del centro del pueblo. Y luego, las luces en las casas comenzaron a apagarse, una por una. El pueblo estaba despertando. Corrí. No pensaba en dirección ni en estrategia, solo corrí. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo hasta que llegué al auto. Las llaves me temblaban en la mano, casi no podía meterlas en la cerradura. Finalmente logré encender el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. Los árboles pasaban borrosos a mi alrededor. Solo cuando el pueblo estuvo a kilómetros de distancia, me atreví a revisar el espejo retrovisor. San Judas seguía ahí, hundido en la oscuridad del bosque. Pero había algo más en el camino. Una figura de pie, inmóvil, en la mitad de la carretera. Frené de golpe. La silueta era alta, delgada, con una postura antinatural. No se movía. Solo me observaba. Me temblaban las manos. Sabía que debía acelerar, que debía irme y nunca volver, pero entonces la figura dio un paso adelante. Y ahí, en el reflejo del espejo, vi su rostro. Era el mío. No recuerdo nada después de eso. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi departamento, con la ropa limpia y la cámara en la mesa. Como si nunca hubiera ido a San Judas. Pero sé que no fue un sueño. Porque en mi cámara hay un video. Un video que nunca grabé. En él, se ve el pueblo en la noche, con luces encendidas y sombras moviéndose dentro de las casas. Y al final del video, antes de que la pantalla se vuelva negra, alguien, con mi voz, susurra: "Ahora eres parte de nosotros". He explorado muchos lugares abandonados en mi vida. Fábricas en ruinas, hospitales cerrados, túneles olvidados bajo ciudades que nunca dejan de moverse. Pero de todos los sitios en los que he estado, ninguno me ha afectado tanto como el búnker en lo profundo del bosque. No sé si alguien encontrará esta historia, si alguien más llegará a ese lugar. Pero si lo hacen, si ven la entrada oxidada entre los árboles, les ruego que sigan caminando. No entren. Yo no tuve esa advertencia. Todo comenzó cuando encontré un viejo informe en un foro de exploración urbana. Un usuario anónimo hablaba de una instalación militar olvidada en un bosque al norte del país. Según él, el lugar había sido sellado en los años 70, sin registros oficiales de su existencia. No aparecía en mapas, no tenía coordenadas exactas. Solo mencionaba una pista, un camino de tierra escondido cerca de una presa abandonada. Mi instinto me decía que era una de esas historias falsas que circulan en Internet. Pero algo en la forma en que estaba escrito me hizo dudar. Era demasiado detallado para ser inventado. Así que tomé mi equipo y me dirigí hacia la presa. El camino era difícil, un sendero de tierra apenas visible entre los árboles. Mi auto no pudo avanzar mucho, así que continué a pie. A medida que me adentraba en el bosque, la sensación de aislamiento se hacía más fuerte. No había señales de vida, ni insectos, ni pájaros, nada. Tras una hora de caminata, encontré lo que buscaba. Entre los árboles, oculto tras un muro de maleza, había una estructura de concreto cubierta de musgo y óxido. Unas escaleras descendían hasta una puerta metálica medio enterrada en el suelo, con letras desgastadas apenas visibles en la superficie. Me arrodillé para leerlas. Instalación de contención, acceso restringido. El aire a mi alrededor se sintió más frío. Tomé mi linterna y busqué una entrada. No me tomó mucho tiempo encontrarla. Una compuerta lateral, oxidada y cubierta de ramas secas. Alguien la había forzado antes que yo. El candado estaba roto. Miré la oscuridad dentro del túnel. Algo me dijo que no debía entrar. Pero lo hice. Descendí con cuidado,
sintiendo la humedad pegajosa en el aire. El olor era horrible. No solo a moho y metal viejo, sino algo más denso, más profundo, como aire estancado por décadas, mezclado con un rastro leve de algo agrio, casi orgánico. Encendí la linterna y avancé. El túnel de entrada era angosto, con paredes de concreto que habían resistido el paso del tiempo. El suelo estaba cubierto de polvo, pero debajo de él había huellas. Y no eran mías. Eran recientes. Alguien más había estado aquí. Seguí adelante, con la linterna temblando en mi mano. A los pocos metros, el pasillo se abrió a una sala más grande. Había escritorios volcados, papeles esparcidos por el suelo y un viejo panel de control cubierto de polvo. En la pared, había un cartel desgarrado con una advertencia en letras rojas. No abrir la sección 3. Una corriente de aire helado cruzó la habitación. No había ventanas. Alguien, o algo, estaba respirando ahí abajo. El aire estaba espeso, cargado de humedad y un hedor agrio que se pegaba a la garganta. Me obligué a respirar lento, tratando de ignorar la sensación de que algo más estaba respirando conmigo en la oscuridad. El cartel en la pared seguía ahí, con sus letras rojas descoloridas. No abrir la sección 3. ¿Sección 3? Miré alrededor. A un lado de la sala había 3 pasillos que se adentraban en la oscuridad. Cada uno tenía un número pintado en la pared. El primero llevaba al área de oficinas y dormitorios. El segundo, a una zona marcada como almacén y generadores. Y el tercero no tenía nombre. Solo una puerta de acero con el número 3 pintado en negro. El candado estaba roto. Alguien ya había entrado. Mi instinto me gritaba que no me acercara, que saliera del búnker antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé por el pasillo de oficinas primero, tratando de entender qué era este lugar realmente. Las habitaciones estaban en ruinas, pero aún quedaban rastros de su historia. Camas oxidadas, escritorios llenos de documentos empolvados, una pizarra con anotaciones apenas legibles. Saqué mi cámara y tomé fotos de los archivos más intactos. Eran informes médicos, muchos de ellos con un mismo nombre en la parte superior. Proyecto Parásito. Pasé las páginas con manos temblorosas. Hablaban de pruebas biológicas en sujetos humanos, de un experimento que había salido mal. Había informes de comportamientos anormales en los pacientes, de cambios en su estructura ósea, de pérdida de control sobre su propio cuerpo. La última entrada en uno de los documentos era apenas una frase, escrita con tinta temblorosa. No son humanos. No son humanos. No son humanos. Escuché un ruido en el pasillo. Un arrastre lento, irregular. Levanté la linterna y la apunté hacia la oscuridad. Nada. Solo el pasillo vacío, y la sensación de que algo acababa de moverse antes de que pudiera verlo. Mi corazón latía con fuerza, pero aún no estaba listo para irme. Me dirigí al área de almacenamiento. Tal vez había más documentos, alguna explicación de qué había pasado aquí. El almacén era enorme, con estanterías cubiertas de cajas metálicas marcadas con símbolos militares. Algunas estaban selladas con cinta roja, otras abiertas y vacías. Y en el suelo, había marcas de garras en el concreto. No eran de un animal. No eran humanas. Eran demasiado largas, demasiado profundas. Una de las cajas abiertas tenía algo dentro. Me acerqué con cautela y vi un frasco de vidrio con un líquido oscuro en su interior. Y dentro del líquido, algo se movió. Retrocedí de golpe, sintiendo un frío recorrerme la columna. Algo seguía vivo aquí abajo. El sonido volvió a escucharse, pero esta vez venía del pasillo número 3, de la puerta sin nombre, la puerta que alguien ya había abierto. Y lo peor de todo, se estaba abriendo otra vez. La puerta de la sección 3 se abrió con un chirrido metálico, revelando un pasillo aún más oscuro que el resto del búnker. No fui yo quien la abrió. El aire dentro era más denso, más frío, como si algo hubiera absorbido todo el oxígeno. Y entonces, el olor golpeó mis sentidos con una fuerza nauseabunda. Carne en descomposición. Algo se movió dentro del pasillo. No era un simple ruido. Era algo pesado, algo grande. Un sonido húmedo, acompañado de un arrastre lento, como si algo estuviera deslizándose por el suelo en mi dirección. Mis músculos se tensaron. Apunté la linterna hacia el interior de la sección 3 y, por un segundo, deseé no haberlo hecho. El pasillo estaba cubierto de marcas en las paredes, líneas irregulares como si algo hubiera pasado sus manos, o sus garras por ahí cientos de veces. Pero lo peor fue lo que vi al fondo. Un grupo de camillas oxidadas, alineadas como si fueran parte de un hospital improvisado.
Y sobre ellas, cuerpos, o al menos, lo que quedaba de ellos. Algunos parecían humanos, pero no lo eran del todo. Sus huesos estaban torcidos, como si hubieran crecido en direcciones imposibles. La piel estaba pegada a sus rostros, mostrando mandíbulas deformadas y extremidades demasiado largas. La cosa que había en el suelo no estaba muerta. Su torso aún subía y bajaba con respiraciones lentas y espasmódicas. Su cabeza giró en mi dirección y su boca se abrió con un crujido de carne estirada. No tenía ojos, pero sabía que me estaba viendo. El sonido que emitió no era un gruñido, ni un grito. Fue algo más profundo, algo que no debía salir de una garganta humana. El resto de los cuerpos se movió al mismo tiempo. No esperé a ver qué hacían. Corrí. Atravesé el almacén, sintiendo los estantes temblar a mi alrededor. Algo estaba siguiéndome, algo rápido. El pasillo retumbaba con el sonido de garras golpeando el suelo, con respiraciones irregulares, con algo que se arrastraba entre la oscuridad. El pasillo del búnker parecía más largo de lo que recordaba. Corrí hacia la salida, pero cuando llegué, la compuerta de metal estaba cerrada. No la había cerrado. No estaba cerrada cuando entré. Golpeé el metal con desesperación. Detrás de mí, el sonido se detuvo. No quise girarme, pero lo sentí detrás de mí. Su respiración era profunda, gélida, como el viento de una tumba abierta. No lo mires, no lo mires. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Entonces, algo rozó mi espalda. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Con un grito desesperado, me giré y lancé mi linterna con todas mis fuerzas. Algo gruñó. Aproveché ese segundo y empujé la puerta con toda mi fuerza. Se abrió. Salí del búnker tropezando, sintiendo el aire fresco quemarme los pulmones. No miré atrás. No quería saber si algo había salido conmigo. Corrí hasta mi auto. Arranqué y me alejé por el sendero sin mirar por los espejos. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pensé en denunciarlo, en decirle a alguien lo que encontré. Pero no hay registros del búnker en ningún lado. Intenté buscarlo en Google Maps. No aparece. Intenté volver al bosque. El camino ya no está. Como si nunca hubiera existido. Como si el búnker hubiera decidido cerrarse de nuevo. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, siento que algo me está observando. Esperando.